Semana atravesado por el fallecimiento del Indio Solari, ¿no? Las calles de Avellaneda, en ese velatorio público, en el microestadio Gatica de Villa Domínico, que se transformaron justamente en una marea humana de más de 70 cuadras de fila. Y quisimos hablar con alguien que supo conocer, ¿no?, al Indio Solari también. Él es Humphrey Incillo, autor de La Última Noche, de Patricio Rey. Es editor, además, de la revista Rolling Stone Argentina. ¿Cómo te va, Humphrey? Bienvenido a Coworker. ¿Qué tal, Agustina? Gusto en saludarte a vos y a todo el equipo y a toda la Un audiencia. placer poder charlar un ratito con vos, Humphrey. ¿Qué has comparado, o muchos de nosotros también, la muerte del Indio con hitos históricos nacionales como la de Perón o como la de Maradona? Y viendo justamente esta tremenda movilización popular, quiero que me cuentes, ¿sentís que el país está viviendo una de sus páginas culturales más conmovedoras de este siglo? Sí, sin dudas, realmente, porque, bueno, creo que quedó demostrado por lo que fue la expresión popular de movida espontánea, porque lo que pasó el viernes cuando de una manera absolutamente espontánea y autoconvocados, ricoteras y ricoteros llenaron la Plaza de Mayo, ¿no? Ya de por sí eso es conmovedor, pero también por lo que pasó, creo que a nivel personal y colectivo fue realmente muy fuerte, muy trascendental, sí, comparable con hitos, viste, como yo me imagino. Mira, mi abuela había ido al velorio de Gardel. Y de hecho creo que fueron con una vecina y era tal la marea humana que perdieron uno de los zapatos, ¿no? Entonces, sí, sin duda lo de lo del indio es equiparable a eso, a esas cuestiones, viste, históricas, como Gardel, como Evita, como Perón, como Maradona, y no muchos más de esa magnitud. Totalmente, esa suerte de misa ricotera que se reinterpreta ahora, ¿no? Y se replica, pero bajo un sentimiento de dolor muy profundo. Pudimos Sí, en leer, realidad, sí. mira, lo de la misa es una gran confusión porque se hablaba en todos los zócalos de los programas de televisión, decían la misa ricotera, y en realidad la misa Mm. ricotera eran los conciertos iniciáticos de Los Redondos. Te hablo cuando tocaban en lugares para 200 o 300 personas. Era tan poderoso lo que pasaba ahí, era tan hipnótico, tan fantástico, que era como una obligación ir a cada uno de los conciertos o no perdérselos. Lo contaba el otro día un maestro del periodismo de rock argentino, como es Alfredo Rosso, que tiene un vínculo increíble con Los Redondos. Mirá, dice que él llegó un día a ver a Los Redondos y lo recibe otra maestra del periodismo, que es Gloria Guerrero, que escribía en una revista muy popular, muy importante de los años 80, que era la revista Humor. Ella tenía una sección que era Las Páginas de Gloria, y dice que llega a un recital de Los Redondos y se encuentra con Gloria, que le dice: uy, Alfredo, viniste a la misa. Y a partir de ahí se fue expandiendo esta idea de la misa ricotera. Hay un concierto histórico de Los Redondos en Cemento, el mítico boliche de la calle Estados Unidos del año 87, que aparte es un concierto histórico por muchas cosas, entre otras porque entre el público estaba Luca Prodan, que subió a cantar con Los Redondos un tema que se llama Criminal Mambo, pero aparte... Y esto lo sé porque está en uno de los cassettes piratas, esos cassettes que circulaban de mano en mano con los recitales. Antes de cantar aquella solitaria vaca cubana, un temazo de Los Redondos, el indio dice: bueno, este tema va para los vejetes, para Rosso y para Clayman. Rosso es Alfredo Rosso, te lo mencionaba. Claudio Clayman es el primer periodista en la historia en la historia del periodismo argentino, en la historia del periodismo mundial, en escribir sobre Los Redondos. En el año 77 tuvo la intuición de irse hasta La Plata porque le llamaba la atención el nombre, porque pensó que algo interesante
podía pasar ahí y fue a ver ese concierto inicial y de a poco fue contagiando a sus compañeros y amigos de la revista Expreso Imaginario, un bastión cultural increíble de el periodismo argentino en tiempos de la dictadura. De ahí viene lo de la misa ricotera, que poco tiene que ver con este fenómeno tan particular que empezó en los años 90, cuando los Redondos dejan de tocar en Buenos Aires y empiezan a ir a tocar a distintas localidades, pueblos y ciudades del interior de la Argentina, y ahí sí se genera estas caravanas y esta suerte de invasiones que, si bien eran un bardo, también eran pacíficas y que generaban una reactivación económica en cada ciudad a la que iban a tocar. Como esa suerte de ritual también, ¿no? En cada concierto de peregrinación. Ahora, Sí, exacto. sí, Perdón, y un ritual muy particular, porque capaz que había que viajar 15 horas para ver el concierto y en las 15 horas la gente iba escuchando a Los Redondos, ¿viste? Es algo muy particular, hacer una previa, pero que ya forma parte de toda esa experiencia, ¿no? Para ir a ver un show que en realidad dura 2 horas, pero me parece que como dice aquella cosa medio budista, ¿viste? Lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. Bueno, en esa experiencia un poco de eso estaba ocurriendo ya. me conmovió también, no sé si la leíste, la despedida de Sky Bailinson, que le dedicó en redes sociales al Indio. Te llevo en cada recuerdo. Buen viaje, mi querido amigo, escribió Sky. Para alguien como vos, que conoce además la intimidad de su historia, ¿no? Como vos, justamente, ¿qué peso simbólico tiene este mensaje de reconciliación en pleno Y dolor? es eso justamente, ¿no? La reconciliación definitiva. La tristeza es que no hayan podido, no se lo hayan permitido hacerlo en persona y en vivo y de esa manera, de una manera, te diría que pública, ¿no? Esta idea de esa reconciliación, creo que la foto final eh, hubiera sido hermosa para que la historia increíble que compartieron, el repertorio que le dejaron a tantas generaciones de Argentina cierre de esa manera. Cuando se separan los Redondos, al poco tiempo Sky saca su primer disco solista y en ese momento lo que estaba establecido como comunicación era que un año se tomaban un año sabático, que podía ser en realidad un par de años, pero el discurso de Sky era definitivamente: con el Indio nos debemos un par de canciones. Ese par de canciones nunca apareció, nunca ocurrió, hubo distanciamiento mediático, pero creo que quedó por lo menos en ese mensaje de Sky un mensaje muy profundo, sincero y sentido, que tiene que ver con una historia compartida que fue realmente, como dice el nombre de una película buenísima que recomiendo mucho, El alucinante viaje de Patricio Rey. Sí, es el documental que hablábamos el viernes, Agus, un documental sobre el comienzo de Los Redondos allá por mitad de los 70, con el hermano de Sky, que fue quien los presentó, hasta la salida de Gulp, que fue el primer disco en el 85. Bueno, ese documental del alucinante viaje de Patricio Rey que él menciona es realmente extraordinario, y a partir de verlo se entiende un poco lo que significó en la historia de la música argentina Los Redondos, y es verdad lo que él dice, porque para todos nosotros siempre nos quedó la esperanza de que algún día se iban a juntar para hacer algo. Ya en los últimos tiempos del Indio musicalmente no se podía. Tuvimos mucha esperanza en el 2014 cuando el Indio toca en Gualeguaychú y suben al escenario Semilla Mucchiarelli, que fue el histórico bajista, y sube Sergio Dawi, que fue el saxofonista. Subieron al escenario con el Indio para tocar en Gualeguaychú, y creo que todos los que estábamos ahí dijimos, bueno, ya falta poco y va a subirse Sky. Bueno, eso finalmente no se dio y es un poco lo que cuenta él. ¿Se congeló? Se congeló ahí. Humphrey, estamos hablando con Humphrey Sí, Incillo, autor de La Última Noche de Patricio Rey. Así se llama justamente
ese libro en octubre de 2001, Incillo, junto a Martín Correa y Pablo Marchetti, para la revista La García, justamente le hicieron la última entrevista en armonía a la plana mayor de Los Redondos, que eran Indio, Sky y Poli, horas antes de que la banda justamente se rompiera para siempre. Claro, eso fue en octubre del 2011, ellos tocan en Córdoba a mitad del 2011, en lo que después fue el último show, que no se sabía que iba a ser el último show, porque después en lo que quedó de ese 2011 llegó la separación definitiva de ellos como banda y empezaron sus caminos solistas. El último show de Los Redondos fue en ese momento Chateau Carrera, Soy Mario Kempes, a mitad del 2001. Totalmente, bueno, y ahí queríamos que nos cuente un poco Humphrey también qué anécdota, ¿no? Qué recuerdo le queda de esa última cena con los tres juntos. Claro. Bueno, un libro que está buenísimo para repasar y releer justamente tras la partida de un ídolo popular como es el Indio Solari, La Última Noche de Patricio Rey. Lo recuperamos ahí a Humphrey, te escuchamos, Humphrey, te habíamos perdido, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Perdón. Ahora sí. No. Ahí con la conexión. Yo en realidad te quería preguntar, sí, a partir de esa entrevista que vos hiciste, en tu libro además reconstruís esa charla de más de 3 horas en Palermo con los tres, ¿hubo algún indicio que vos sentiste, sutil quizás, ¿no?, en el aire, de que esa armonía era en realidad el borde del abismo para Los Redondos? No, para nada. Nada hacía pensar, suponer, imaginar que podía pasar algo como lo que terminó pasando un rato después de que los despedimos. Fue una entrevista que hicimos con dos compañeros y amigos de una revista que se llamaba La García. La hicimos en un bar que se llamaba Honduras, en Palermo, donde ahora hay un boliche que se llama Congo, que está al lado de la Tangente. Fueron 3 horas con el grabador encendido, pero lo más importante quizás es lo que pasó después, que fueron otras 3 horas, quizás un poco más, de estar compartiendo con ellos una situación de bar donde entiendo que hacía muchísimo que no ocurría algo así, que no estaban ellos juntos compartiendo esa situación tan común quizás años atrás, pero que claramente ahora no ocurría, ¿no? El Indio estaba ya muy recluido en su casa de Parque Leluar. Él tenía también como bastante fobia sobre todo a lo que pasaba en torno a la posibilidad de aglomeraciones y demás, entonces prefería estar más bien guardado. Bueno, a veces ahí nos contaba que a veces se iba a Uruguay y se quedaba una semana para estar más tranquilo en Montevideo, medio de incógnito, aprovechaba para hacer cosas que acá se le dificultaban, como ir al cine, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que ya te digo, fue una noche inolvidable en muchos sentidos. Para empezar, para nosotros que aparte de ser periodistas, somos ricoteros, esa oportunidad era algo bastante soñado y por otro lado lo vivíamos también profesionalmente, ¿no? Y cuando termina toda esa secuencia de las 6 horas de charla, de estar escabeando mucha cerveza, bueno, el Indio se había pasado al whisky, nos despedimos en la esquina de Honduras y Godoy Cruz, y era ya de madrugada. Nosotros quedamos en una esquina y en diagonal se fueron ellos caminando. Y yo no me olvido jamás el momento en que Martín Correa nos codea a Pablo Marchetti y a mí y nos dice: miren lo que es eso. Y, y los vemos irse caminando en una imagen que es inolvidable, onírica, cinematográfica, también con el peso de lo que ocurrió después histórica, porque se va el Indio en medio de ellos dos, abrazado, un poco por cariño y otro poco también porque habían sido 6 horas de estar bebiendo cerveza y whisky, entonces iba, viste, medio tambaleándose. Y parecía increíble que esas 3 personas, que eran la plana mayor de Los Redondos, que era la banda que le había puesto la banda sonora a nuestras vidas, valga la redundancia,
estuvieron así, en esa situación tan cotidiana. Ya te digo, parecía un poco sacado de un sueño. Así que la verdad es que esa es la imagen que nos quedó grabada en las retinas y que 20 años después se la contamos a un artista plástico, también músico, muy talentoso, él, Alfonso Barbieri, que hizo la portada del libro que salió por Gourmet Musical Ediciones. La última noche de Patricio Rey, Se van exactamente. a cumplir 25 años ahora en octubre de esa noche increíble. La esencia, ¿no? También que unía a esa trinidad del rock argentino. Humphrey, ¿qué legado crees o cuál es el legado más revolucionario que deja el Indio para las nuevas generaciones de músicos? Bueno, yo creo que el legado de ellos, del Indio en realidad el Indio es un poco la estampita de un proyecto que fue siempre colectivo. Es cierto, en los últimos 25 años el Indio hizo una carrera solista, eh, y, pero yo creo que la huella que deja su obra empieza con Los Redondos, claramente. Y es un legado que tiene que ver con muchísimas cosas, con el modo de hacer las cosas de un modo independiente, de seguir una idea y no claudicar en esa idea, a pesar de que muchas veces no era el camino más fácil, pero por otro lado también tenía sentido porque el hecho de levantar las banderas de la independencia no tenía que ver solamente con una cuestión ideológica, sino con que no hubiera intermediarios que se quedaran con parte de, de- de los ingresos económicos, ¿no? Que traía un proyecto como Los Redondos. Un proyecto que, por cierto, siempre fue una gran confusión, porque si pensás que Los Redondos empezaron siendo un grupo absolutamente marginal y alternativo en los 70s, nadie se iba a imaginar que la historia los iba a llevar a ese lugar. Explicaciones hay muchísimas, me parece que la poesía que deja el Indio también es gran parte de ese legado, frases que ya son parte de un imaginario popular, y que están grabadas en paredes, en la piel de miles, de millones de seguidores. Realmente me parece que hay algo que tiene que ver con un modo de entender la vida, con una ética y una estética, y el legado queda para los artistas, por supuesto, pero también para, no sé, una comunidad enorme, ¿no? Que es la comunidad ricotera, un movimiento que atraviesa todas las clases sociales, porque Los Redondos empezaron con un público inicialmente que era de intelectuales, de universitarios, algunos periodistas, y de a poco fue expandiéndose hacia una masividad y sobre todo en los años 90 creo que lo que el Indio cantaba repercutía en muchísima gente, sobre todo muchas pibas y pibes que eran hijos de una clase trabajadora que estaba perdiendo los trabajos por un contexto que tenía que ver con el modelo neoliberal que imperó en ese momento, bueno, que impera ahora también, ¿no? Momentos donde la producción nacional está en baja, donde no hay trabajo, y en ese momento no había referentes en la clase política, y yo creo que toda una generación en esa orfandad, que ahora vuelve de otra manera, ¿no? Porque ahora el que falta es el Indio, pero en esa orfandad de referentes encontró en ese discurso, en esas canciones, Un en guía esa poesía, espiritual en ese también. modo de entender el mundo, un legado. Gracias, Humphrey. No, gracias a Un ustedes, placer. cariños para toda la audiencia, abrazo a las ricoteras y los ricoteros que nos estén viendo. Humphrey Incillo, autor de La Última